Listo, ya se está grabando, entonces otra vez, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Esguerra, como ya dije, y pues ahorita mis compañeras se van a presentar. Entonces, continuamos. Buenas noches, mi nombre es Juliet Castaño, yo soy estudiante de Contaduría Pública de octavo semestre. Pues el día de hoy los vamos a acompañar en una entrevista sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Cárdenas. El día de hoy los vamos a acompañar a la entrevista con la experta. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Estoy en quinto semestre, entonces muchas gracias por su participación el día de hoy. Bueno, creo que nuestra compañera Marcela se salió. No, la verdad no la estoy viendo acá, tal vez tiene alguna falla con su internet. Entonces, quisiera que la ingeniera Ángela pudiera presentarse a todos los que están en sala. Ya. Hola, buenas tardes, noches, ¿qué horas? Bueno, mi nombre es Ángela María Pedrosa, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de noveno semestre de la Universidad Distrital y pues nada, aquí con gusto para responder pues las preguntas que tengan para mí. Muchas gracias a todas las personas que están ingresando o que han ingresado, bienvenidos. Vamos, creería yo, ya a comenzar con nuestra primera pregunta, así sin más preámbulos. Entonces, bueno, ¿qué te gustaría o en qué área de trabajo te gustaría acceder cuando ya hayas terminado la universidad? Bueno, pues actualmente me gustaría como enfocarme en tecnologías. También he mirado como posgrados relacionados con tecnologías apropiadas o tecnologías limpias. Entonces creo que es un ámbito muy lindo para mí, o sea, es un ámbito muy interesante que me llama mucho la atención. Entonces creo que me gustaría como enfocarme en esa área. También he pensado en hacer lo que se llama ¿cómo se llama eso? Ay, se me olvidó el nombre. Como cuando uno va a una reserva. Mm. Mm, Se me olvidó el nombre. Tranquila. O sea, lo que me hago entender es como cuando uno va como a una reserva, a un parque ecológico y presta como sus servicios para ayudar pues a la conservación del medio ambiente, a la conservación pues de estos lugares que son como
reservas del medio ambiente, reservas ya literalmente nacionales, no son semilleros. Bueno, no sé si me hago entender. ¿Estudios? ¿Estudios de... o no? No, no, se me olvidó, se me fue la paloma, lo siento. Tranquila, tranquila. Bueno, no sé si mis compañeros dicen que si la palabra es conservacionista. No, No, ¿cierto? no. Será muy complicada para hacer. Bueno, otra pregunta que tal vez no estaba en la que hemos formulado, pero es importante, es ¿por qué decidiste estudiar ingeniería ambiental? ¿Sí? ¿Qué te llevó a elegir este camino? Bueno, primero, pues en el colegio siempre fui buena como con las matemáticas y me gustaba mucho como la biología y la química, entonces como esta relación de ambas, de como de lo natural y de las matemáticas, entonces me llevó como a la ingeniería ambiental también. Me gusta mucho la naturaleza y creo que me gustó aprender de ella. Ya cuando ingresé y conocí más a profundidad de lo que se trataba la carrera, me fui enamorando cada vez más de ella, conociendo como los prospectos y lo que yo podía llegar a ser como una ingeniera ambiental. Entonces, creo que es eso lo que me llevó a estudiar ingeniería ambiental. Muchas gracias. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta. No, no, Andrés, yo no. Bueno, entonces sí. Bueno, acá dicen que qué campo de acción, si es lo que estoy entendiendo, qué campo de acción puede tener esta ingeniería ambiental o en qué enfoques, digamos, tu carrera es. Pues dependiendo de lo que te enfoques, hay muchas cosas, digamos, puedes trabajar directamente con el gobierno, con el Estado, puedes trabajar con el Ministerio de Ambiente, puedes trabajar con el IDEAM, entonces puedes volverte ya generando como estos procesos de admisión de proyectos de diferentes tipos de proyectos, entonces recibes licencias ambientales, tú las apruebas o ya puedes trabajar directamente también con el Estado, con proyectos ambientales, digamos, ellos generan muchos proyectos que son relacionados con las comunidades, entonces tú vas a la comunidad e implementas diferentes tecnologías o satisfaces como estas necesidades que tienen ellos, también digamos en cualquier tipo de construcción necesitas un ingeniero ambiental porque necesitas que realice el estudio de impacto ambiental que va a generar eso, entonces en construcciones grandes o construcciones pequeñas, como lo decía yo anteriormente, te puedes enfocar en tecnologías, entonces ya trabajando directamente con una fábrica, con una empresa, entonces ya ahí entras a ver como cuáles son sus necesidades. También puedes trabajar con cosas como son plantas de tratamiento de agua, o puedes hacer auditorías, o puedes hacer diferentes tipos de cosas. O sea, creo que es un campo muy amplio en el que dependiendo de lo que a ti más te guste, pues te enfocas en eso y ya directamente entras a trabajar ahí. Muy, pero muy interesante. Bueno, pues moviendo un poco, como muchos saben, nuestro tema es muy arraigado al reciclaje. Entonces vamos a empezar con unas preguntas básicas y la primera es, ¿qué clase de residuos existen? Digamos, aclarar todo este tema. Pues yo me enfoqué un poquito como en la política colombiana, entonces lo hice como desglosando ya decretos que están establecidos donde nos definen qué es un residuo, cuáles son los tipos de residuos. Entonces yo me enfoqué en un decreto que es el decreto 2981 de 2013, en donde se regula pues todo lo que tiene que ver pues, con el manejo de residuos sólidos y también con lo que es el aseo que se maneja pues en las ciudades y en los municipios. Entonces aquí lo divide en tres.
La primera es como según su fuente generadora, entonces aquí tenemos lo que son los domésticos, los industriales, los comerciales, los institucionales y los de servicios. Y ya en una segunda forma tenemos los de posibilidad de aprovechamiento, entonces tenemos los aprovechables y no los aprovechables. Entonces, pues los aprovechables es los que pues se pueden volver a utilizar, los que se pueden generar otras utilidades a partir de ellos, como lo son el papel, la cartulina, el cartón, el plástico, el vidrio, entre otros. También tenemos los no aprovechables, pues que son como las servilletas, las toallas de baño, el papel higiénico, que como que usamos, pero pues no podemos aprovechar. Y en tercera posición tenemos los residuos que son de composición. Entonces aquí tenemos los ordinarios, que se dividen en orgánicos e inorgánicos. Y tenemos los peligrosos, aquí manejamos 3 criterios, que son como por proceso, por corriente del residuo y por característica de la peligrosidad. Entonces, dentro de esta característica de peligrosidad entran como estos riesgos biológicos, que son como los biosanitarios, los residuos de animales, los cortopunzantes, y aquí también tenemos los químicos, que son como los que se generan pues, de todos de esta industria química, que son como los corrosivos, los reactivos, los explosivos, los que son inflamables. Y por último tenemos los reactivos, que pues son como, se dividen como en varios, que dependiendo como de su reactividad, como le dicen, entonces, que tienen muy corta vida, que son bajos en reactividad, que tienen intermedia reactividad o que tienen alta reactividad. Y pues ya últimamente los que son de gestión diferenciada, que son principalmente 3, que son los aparatos electrónicos y eléctricos que generamos nosotros, los residuos de construcción y demolición, y por último, pues las llantas, que ya se manejan como en, en un... O sea, se manejan especialmente, se manejan aparte pues de los residuos ya nombrados anteriormente. Muy interesante las llantas, eso no lo sabía. Digamos que para nosotros, digamos, creo que todos los que están en sala, los residuos que nosotros, bueno, más estamos en contacto son los domésticos, que son los que todos los días estamos desechando e utilizando. Y creo que otro punto muy importante son los reciclables, los reutilizables y los no reutilizables, creo que son. Que Sí. pues es lo que nos hemos estado enfocando en la webinar, el taller online, fue mucho de lo que dijo Angelita, de los reciclables, fue mucho de los que nombramos ayer y antier, y bueno, pues pueden ver todo eso en el Facebook si se lo perdieron. Creería que ya pasando a otra pregunta, ¿qué conocimientos tienes tú de la normatividad del reciclaje? Bueno, en cuanto a normatividad de reciclaje, no hay como una norma específica, se como que se caracteriza más como por el residuo, o sea, la caracterización de los residuos sólidos, o ya más hacia los de aseo o hacia los rellenos. Entonces, pues, en cuanto a esto, encontré como una línea del tiempo donde ya empiezan como a integrar como este fundamento de lo que es el reciclaje. Entonces, primeramente, pues tenemos el decreto ley que salió en 1974, el decreto ley 2811, donde pues aquí ya entra como este concepto de aprovechamiento de residuos, donde nos dicen, donde ya específicamente sale como que hay que reintegrar como al proceso natural y económico como nuestros desperdicios sólidos, nuestros desperdicios líquidos. Entonces ahí ya entra como un previo concepto acerca del reciclaje. Ya posteriormente en el decreto 605 de 1996, pues también, entonces aquí ya entra el concepto de la separación de la fuente, entonces separar desde la fuente como lo que hoy conocemos en día como las bolsitas de diferencia de color, donde ponemos como este residuo es de esta bolsita, este residuo es de esta otra bolsita, entonces ahí entra ya como que debemos separar desde la fuente. Ya en 1998 sale la política para la gestión de los residuos sólidos.
en donde hay un objetivo, que es el objetivo 2, que es como reutilizar y reciclar el 30% de los residuos orgánicos que generamos nosotros como país. Más sin embargo, pues este objetivo no se cumplió porque, digamos, hoy en día reciclamos nada más el 16, 17% de los residuos que generamos. Entonces, pues para esa época, que fue así como ya más de 20 años, pues no se logró. Hoy en día, pues creo que tampoco hemos logrado llegar a ese objetivo, pero pues ahí se tuvo como la intención de tener un nivel alto pues de reciclaje. Ya para el 2002, entonces ya sale el decreto 1713. Entonces aquí es donde ya se nombra como por primera vez lo que es el aprovechamiento y la transformación en un nuevo bien de este reciclaje. Entonces ya aprovechamos y lo convertimos en otra cosa y ya entra como el concepto de generar economía a partir de esto, del reciclaje. En la ley 1259 de 2008, entonces aquí ya hay una definición mucho más específica de cada uno de los residuos, entonces ya separan cada uno de los residuos y esta ley como que especifica como los residuos recuperables, los orgánicos, los inorgánicos, entonces ya hay una diferenciación de cada uno de los residuos. Y por último, lo que manejamos hoy en día, que es como el COMPES 3874 del 2006, que lo que propende es que nosotros lleguemos como, o sea, que logremos llegar como a una economía circular, donde pues aprovechemos la mayoría de residuos que nosotros generamos. No sé si sepan, o yo creo que hablaron en la webinar acerca pues del nuevo código de colores que salió, que rigió a partir del 1 de enero, entonces aquí donde nos separan las bolsas de blanco, negro y verde. Y ya, hay unas leyes donde literal, donde no normatiza como el reciclaje, pero sí incentiva como a reciclar. Entonces tenemos la resolución 1096, donde pues nos generan como esta diferenciación y entre reutilización y reciclaje y tratamiento pues de la disposición final. Tenemos la ley 715, en donde ya empezamos hablando del plan de gestión integral de residuos sólidos, donde ya cada municipio debe tener un plan integral de residuos sólidos, donde se va a decir pues qué se va a hacer, cómo hacer el procedimiento, cómo hacer la disposición final de cada uno de los residuos. Y pues aquí en estos programas uno de los puntos es pues propender pues a que o sea, incentivar a la gente a que haya un reciclaje. Tenemos el decreto 1713. Un momento, creo que hay una pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. No sé si quieres terminar y vamos con la pregunta o vamos de una vez a la pregunta, lo que quieras. Dale, si quieres ya termino y ya respondo a la pregunta. Listo. Igual ya es poquito. Tenemos el decreto 1713, donde también pues nos fomenta como a hacer este reciclaje. Y en la resolución 1096, donde pues también como incentivan no solo industrialmente, sino también como a nosotros como pobladores, pues el reciclaje, ¿no? En cuanto si hay algo que exija a las empresas recolectoras de gestionar hogares. Dice la pregunta, dice, ¿existe alguna norma que exija que las empresas recolectoras gestionen la recolección gestionen la recolección, la separación que hacen los hogares en la fuente? Toda vez que veo que los carros recolectores revuelven todo cuando recogen, por lo menos en mi sector. Bueno, esto también lo habíamos tocado el día de ayer en el taller online, que era una pregunta muy, muy usada. Creo que Heidi quiere responder. Sí, esta es una de las preguntas más frecuentes que tenemos todos y que ayer y en estos trayectos de los días hemos tratado de aclarar. También lo dirá la experta. El carro recolector tiene tres compartimientos donde va quedando la separación de estas basuras y ya llegan como tal al botadero y allá ya
a la hora del camión hacer como el desembarque, todo esto, ya les queda a ellos con la clasificación. No sé si de pronto quedó clara o la experta me quiere ayudar un poco. No, sí, como decía la compañera Heidi, sí, que efectivamente hay como una separación dentro de los carros. En cuanto sí, creo que pregunto si hay, que hay una norma que exija, no, creo que ya quedó resuelta. Pensé que era otra cosa, pero no, sí, sí. Listo, yo tenía una pregunta ahí de lo que nos dabas de las leyes. ¿Crees que puede existir una ley que mejore aún más o incentive aún más el reciclaje, que las personas tomen conciencia? Digamos, esto es como muy teórico por parte del gobierno que exista o que ellos puedan proponer alguna ley que mejore todo esto. Pues en general yo creo que primeramente debe existir una educación ambiental desde, pues, desde los colegios, ¿no? Pues que nos enseñen cómo, por qué es la importancia de reciclar, cuál es la importancia de la separación de la fuente, cuál es la importancia como de todos estos aspectos. En segundo lugar, hay países donde sí, efectivamente hay leyes que rigen esto y donde te cobran una multa si tú no reciclas o si tú no separas adecuadamente cada uno de los residuos como deben ser, e incluso hay países donde literalmente, digamos, tú tienes la bolsita de té y hay personas que le quitan el clip y lo tiran donde es y tiran la bolsita en otro lado, porque pues ya tienen como esa educación y ya está rigido como por esa ley de que pues hay hay como una multa de por medio, ¿no? Pero principalmente creo que la educación ambiental es una de las cosas más importantes, o sea, enseñarnos desde niños por qué es importante hacerlo y por qué debemos hacerlo y ya integrarlo a nuestra cultura. Creo que es como lo importante, pero sí, sí existen leyes donde pues se generan como multas a partir de no separar adecuadamente los residuos que nosotros generamos. Sería muy interesante verlas aquí en el país como tan rígido, o sea, tan genial. Pues sí, sería como genial así como en Europa, porque yo estaba averiguando y en Europa hay como 5 canecas, diferentes colores, un poquito más complicado, pero pues digamos ya ellos ya saben qué van qué, no es como, ay, qué complejo, porque ya desde el niño se le enseña, entonces esto también es para los pedagogos que nos están escuchando aquí. Eh, si alguien se siente identificado es porque es pedagogo, para que pues puedan ingresar como todos estos pequeños tips y todo lo que estamos haciendo aquí ya de ir enseñando qué van qué, y ya eso se va a convertir en un hábito, literalmente. Todos los días, bueno, tengo que este paquete, ¿qué tengo que hacer? Botarlo en tal lugar porque ya sabemos qué debemos hacer. Pero pues digamos que estos son unos buenos comienzos. Lo que dice Angelita es verdad. Aquí en lo que estamos haciendo, bueno, vamos avanzando y estamos creando un poco esta cultura y este hábito. No sé si alguien tenga otra pregunta adicional, si mis compañeras quieran decirle una pregunta a Angelita o continuamos con alguna que tenemos aquí ya propuesta. Claudia Marcela, levantó la mano. Sí, hola Andrés, hola a todos, buenas noches. Gracias Ángela por participar en esta entrevista. Pienso que estos espacios permiten de cierta manera hacer un ejercicio de manera mancomunado entre todos y más aún pues conocer a partir de experiencias propias y sentidas cómo ha sido todo el ejercicio. Me parece muy interesante algo y es que pues hasta el momento no finalizas o culminas tu carrera, pero ya estás haciendo pequeños ejercicios y creo que desde ahí inicia todo, no solamente desde una formación profesional, desde lo que yo puedo adquirir en la academia, sino que va un poquito más allá de esa conciencia que tú nos mencionabas poco a poco. Yo quisiera que tú nos comentaras un poquito con respecto, yo conozco que el tema del reciclaje puede ayudar a aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios. Quisieras que desde tu experiencia nos dijeras como algunos comentarios con respecto a eso, cómo podemos favorecer ese espacio, porque particularmente estuvimos trabajando con estudiantes de Uniminuto mucho ese tema y en sectores que pues lógicamente estaban bastante vulnerados en cuanto a diferentes elementos desde el orden social. Entonces me gustaría desde tu experiencia que tú nos contaras un poquito cómo ayudar a aumentar esa vida útil de los rellenos sanitarios que sabemos que hoy en Colombia propiamente y si lo vemos propiamente en Bogotá, pues es una situación bastante compleja.
Entonces, ¿qué nos recomendarías o cómo se podría hacer en ese caso? Pues como tú decías, claramente si hay un reciclaje, obviamente se va a aumentar porque pues disminuye la cantidad de residuos que llega pues al, al relleno sanitario, entonces pues sí aumentaría la vida de este. Más sin embargo, pues yo en mi opinión personal creo que es momento de como empezar a buscar alternativas y empezar a cambiar como este, este método por el cual pues como los rellenos sanitarios, porque finalmente pues tienen una vida útil muy corta, tienen una vida útil entre 10 y 15 años algunos y pues actualmente la mayoría de rellenos sanitarios están llegando a su vida útil, si es que ya no la han hecho y han aplazado. Y pues como hemos visto, hay cosas negativas, como digamos, estaba yo averiguando sobre esto, estaba viendo este año hubo un derrumbe en el relleno Doña Juana, y pues esto genera demasiados conflictos, no solo para la población, sino pues ambientalmente, primordialmente pues en la población genera pues malos olores, genera plagas, genera enfermedades. En cuanto ambientalmente, pues estos residuos se caen, los lixiviados se infiltran en el suelo. También tenemos que aquí cerca del relleno Doña Juana queda una cuenca de Tunjuelito, donde pues obviamente puede llegar pues todos estos residuos, toda esa basura puede llegar a contaminar la cuenca. Y también pues tenemos que tener en cuenta que hay aguas submarinas que también, subterráneas, que también pues, las afectan negativamente. Entonces creo que sí, es momento de empezar a buscar soluciones como para este tipo que pues no solo es un problema de Bogotá, de la capital, sino es un problema pues a nivel nacional, porque nos generamos a nivel nacional, nos manejamos con rellenos sanitarios, incluso en algunos lados aún hay botaderos a cielo abierto que pues generan aún más contaminación y pues aún hay gente que quema residuos. Entonces creo que es como empezar a generar como este proceso, como empezar a generar alternativas, como empezar a generar soluciones para ir cambiando como este método que tenemos para pues la disposición final de nuestros residuos. No sé si hay alguna pregunta. No, muchas gracias, Ángela. Sí, es un tema que es bastante, digamos, diría yo que complejo. Es Sí. bastante complejo porque estamos viendo que poco a poco ya se están acabando los espacios, digámoslo así de cierta manera, y si no entramos rápidamente en conciencia, ya eso es muy, muy, muy difícil como para poder encauzar nuevamente todo. Más aún porque yo desde lo social he tenido la particularidad de trabajar con bastantes poblaciones y ya hay unos efectos a nivel de todo lo que son espacios a nivel del estado de salud, efectos a nivel de todo lo que es el tema de pulmones, propiamente lo he visto propiamente en varias comunidades, efectos en muchísimas cosas. Entonces yo creo que es un tema bastante álgido y si lo que tú dices es verdad, yo creo que tenemos que iniciar rápidamente con un ejercicio de conciencia y más aún que no solamente se quede en el aquí y en el ahora, sino que se prolongue a futuro. Eso es lo esencial. Gracias. Bueno. Igual creo que hay alternativas que son, o sea, que podemos empezar a emplear, digamos, he estado investigando acerca de un tema que es, ellos utilizan, digamos, en lo que es Japón, utilizan una granja de cucarachas para disminuir los residuos. Entonces, ellas consumen esto y además el fin de las cucarachas, o sea, para finalizar, no sé si sepan, pero ellas tienen algunas propiedades que se utilizan en la medicina y también se venden para alimento de animales, como son los cerdos. Entonces, hay como un proceso circular en donde pues ellas nos ayudan a nosotros como a disminuir nuestros residuos, pero también, digamos, ya después de que cumplen esa función, podemos utilizarlas para otras cosas y pues no seguir generando más basura. Entonces, creo que son alternativas que se pueden ir empleando y pues que, o sea, que no están tan difíciles a nuestro alcance y que o sea, son opciones válidas como para empezar a alejarnos como de los rellenos sanitarios que sí que ya están terminando como su vida útil.
Una pregunta, Angelita, de que nos comentas de lo de las cucarachas, ¿son solamente desechos orgánicos o toda clase de desechos? O sea, lo de las cucarachas, de lo que te entendí más o menos, ¿sería solamente desechos orgánicos o todo tipo de desechos? La cucaracha ayuda. No, son más que todo desechos orgánicos los que se utilizan para las cucarachas. Y pues también hay otras cosas como son los biodigestores, entonces tú metes ahí y ellos o sea, como hay como no sé cómo explicarlo, o sea, utilizan eso y su descomposición genera gas. Entonces, podemos utilizarlo para otros productos. Entonces, nuestros residuos los transformamos mediante biogestores y ya salen convertidos en gas y lo podemos utilizar para, no sé, para realizar otras actividades económicas o para cocinar. O sea, hay alternativas en las que, pues, nosotros podemos empezar como a invertir, como para reducir también nuestros residuos y, pues, también empezar a ir dejando de lado, pues, a los rellenos sanitarios. Ya Dira levantó la mano, claro. Sí, quería, valga la acotación, de hecho pienso que estamos como muy atrasados en esto, ¿no? Solamente se dice se puede, pero pues en eso se queda. No estamos hablando de ahorita, esto ha sido de todo el tiempo. Se puede generar, como tú decías, como compostas, cosas así, fertilizantes. Mira, todo se puede utilizar. No veo, la verdad, perdónenme la expresión, pero no veo el trabajo que se hace en el medio ambiente. No se nota. Qué pena. Eso es algo que se debería hablar, pues precisamente para los nuevos, ¿no? Que fuera posible que ellos lo hicieran, ya que pues, ha pasado una cantidad de tiempo donde no se ha visto realmente el trabajo y se puede hacer muchas cosas. Tenemos ejemplos grandísimos de diferentes países y, ¿verdad? Aquí no hacemos lo más mínimo. Pues eso era lo que quería decir. Gracias. Okay. Pues también, no sé, si sea, pues aún no entro al ámbito laboral, pero pues igual creo que muchas veces pues nos generan como problemas, digamos, el alcalde anterior quería aumentar la vida útil del relleno sanitario como 37 años, entonces pues ahí como que ponen, o sea, es también una cosa como de política, porque creo que lo ambiental es un poco integral, gestiona como lo social, gestiona lo ambiental, gestiona lo económico, gestiona lo político. Entonces también hay como un aspecto político en donde pues muchas cosas están legisladas o queremos entrar a hacer cambios, pero pues digamos en el Senado no se aprueban, digamos ellos no aprobaron en los acuerdos de Icazú, entonces nosotros ahí pues no. O sea, como que tenemos impedimentos ahí, pero pues sí creo que se pueden llegar a hacer cosas como proyectos aparte, donde pues podemos llegar a hacer una disminución de estos. Digamos, han habido proyectos a nivel barrio, a nivel local, donde gestionan como esto del reciclaje o generan otras fuentes como la reutilización de las llantas o el reciclaje para hacer otras cosas dentro de su comunidad. Más sin embargo, pues a nivel nacional es un poco más difícil como gestionar esto un poco. Sí, es verdad, es complicado, pero pues con pequeñas acciones ahí se va haciendo, ¿no? Digamos, en nuestro Facebook, en esta semana pusimos un reto de hacer un compost casero, que, bueno, los que deseen, ahí están las instrucciones para realizarlo, y digamos que es utilizar, aprovechar todos nuestros desechos orgánicos y, bueno, darles otro uso, se van a descomponer y van a crear un abono que puede servir para las plantas, para el jardín. Digamos que ahí estamos haciendo un cambio, dado que pues nuestros desechos orgánicos, si pues no los separamos bien, pues irían a un relleno sanitario. Entonces, digamos que ahí con esa pequeña acción ya se está cambiando mucho y digamos que si eres de esas personas que les gustan las matas, pues obviamente pues te va a gustar. Esteban está levantando la mano, no sé si ahora sí tiene una pregunta. Sí, lo que pasa es que aquí mi madre pues tiene algún aporte, entonces pues ahí para pues ahí darle la palabra a ella. Claro, claro que sí. Hola, buenas tardes, saludos a todos, muchas gracias por este espacio.
Sí, queremos compartir una experiencia. Pues la verdad no me llevo los créditos porque los créditos se los doy a mi mamá. Nosotros aquí en la casa, pues vivimos en la casa, pues es un conjunto y pues tenemos un pequeño jardín y mi mamá lo que ha hecho es que sí es separar los residuos orgánicos y ella pues ha destinado un espacio del jardín para hacer ese compost y pues ha funcionado muy bien. Pues lleva su tiempo, pero pues una buena iniciativa y también separa los desechos orgánicos. Ella tiene unas lombrices en la terraza de ella, entonces también separa los desechos orgánicos y pues también los utiliza ya pues para el tema de las lombrices. Eso se ha podido hacer, digamos, aquí desde lo urbano con los desechos orgánicos, pues obviamente no se logra aprovechar todo, pero pues ahí mi mamá trata. Entonces quería como compartirles esa experiencia, entonces ella luego usa eso pues para abonar las plantas. Sí, sí, hay muchas cositas que se pueden hacer, digamos, cuando nosotros estábamos en presencialidad, trabajamos con un colegio y ahí hicimos lo que hace tu mamá, un lombricultivo, entonces conseguimos, de hecho es fácil de hacer, lo podemos tener en casa, es conseguir pues una caja, la tierra, las lombrices y ya ahí empezamos a meter pues lo que son los residuos orgánicos, claro, no todos, porque digamos los cítricos las pueden dañar a ellas, a las lombricitas, y pues de ahí se genera abono y pues del abono se puede generar una huerta, entonces creo que sí, son proyectos pequeños que podemos hacer en nuestras casas y pues generar una diferencia, como decía Andrés. Para las personas que no sepan, ¿uno dónde compra una lombriz? En internet, o sea, tú te metes en el Mercado Libre, nosotros lo compramos por Mercado Libre y ahí las venden, o sea, te venden el kilo, como nosotros lo compramos como a 9,000, 12,000 pesos el kilo y compramos como 2 kilos y las hicimos. Y nosotros llevamos nuestros residuos orgánicos. Interesante. Digamos, después, bueno, Yaira, dale, tienes una pregunta. Quiero también decir algo. Yo también hago una forma de abono, pero lo hago más práctico, más rápido. Bueno, yo tengo el espacio, pero no he hecho la composta. En una ocasión lo hice, pero yo estoy haciendo es generándolo más rápido. ¿Qué hago? Cojo los desechos orgánicos y los licuo. Y al licuarlos los guardo, los envaso, los congelo y eso se los doy a mis matas. Entonces es mucho más rápido y estoy generando todo al tiempo, ¿no? La fertilización y ayudando pues con los desechos orgánicos y se ven las matas preciosas. Los invito a que hagan eso también. Muy buena invitación. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta y que se le haya surgido o si vamos aquí con unas de las que están aquí como agendadas. Bueno. Buenas noches. Dale, Marcela. Mucho gusto, mi nombre es Marcela Gaviria, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues mi compañero Andrés Guerra, que es el líder del grupo, pues decidimos pues hacer esta entrevista como para tomar conciencia, para profundizar todo el tema que tiene que ver con el ámbito ambiental. Entonces, pues también agradecerle a la ingeniera, futura ingeniera, ya se puede decir que ingeniera, Ángela, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Y pues, viendo que no hay ninguna otra pregunta, entonces acá tenemos algo muy relevante, una preguntita, es ¿qué aprendizajes han sido los más relevantes en el área ambiental? Entonces, ingeniera, por favor, para que nos ayudes. Pues en este tema creo que es un poco ambigua la pregunta porque pues en mi carrera lo que hacemos es que empezamos con conocimientos básicos y más adelante integramos todo, o sea, vemos materias donde integran muchos conocimientos que hemos visto en los primeros semestres, entonces nuestra carrera es como un poco más holística, un poco más integral, entonces es como que tú aprendes algo, pero más adelante se mezcla todo con todo, pues para tener un conocimiento como mucho más amplio, pues de las problemáticas, porque como lo dije anteriormente, nosotros abarcamos todo tipo de ambientes, abarcamos
un nivel social, abarcamos un nivel ambiental, abarcamos un nivel político, abarcamos un nivel económico, porque es por lo ambiental está presente en cada uno de estos ambientes. Entonces, creo que en cuanto al ambiental, es un poco más integral, o sea, todos los conocimientos son integrados, son válidos. Entonces, creo que no hay como una importancia de uno u otro, sino como esta integración, o sea, saber utilizarlos, porque muchas veces conocemos cosas, pero no, digamos, no sabemos cómo utilizarlos o cómo llevarlas pues a lo físico. Entonces, como que esta integración de todos los conocimientos que hemos tenido o de diferentes áreas donde pues integramos estas áreas para poder regenerar soluciones a diferentes problemáticas que tenemos en la sociedad con respecto pues al medio ambiente. Aquí hablando un poquito, pues digamos, hemos tocado mucho el ámbito social y pues quisiera que me explicaras un poco cómo, digamos, tu carrera como ingeniero ambiental y todo lo que tú realizas se une con este ámbito social. Digamos, ahí hablábamos de lo del relleno sanitario que generaba problemáticas para la comunidad. Entonces quisiera ver cómo esa relación que tienen como tu ingeniería con estas comunidades, ¿cómo verías esta relación? Pues digamos en lo que yo he visto y en lo que nosotros nos hemos visto como proyectos, hemos investigado, hemos estado presente en algunos, eh, muchas veces trabajamos directamente con comunidades. Entonces puedes trabajar con comunidades, es completamente diferente a trabajar con una empresa. Entonces tenemos que estar relacionados, tenemos que tener como ese hito de poder relacionarnos directamente con la comunidad, y muchas de las leyes pues, que están regidas ambientalmente tienen que ver con la salud de las personas. Entonces, no sé si hablamos sobre la contaminación atmosférica, la mayoría de leyes están directamente relacionadas con la salud de las personas y lo negativo que puede ingerir en ellos, como hablamos de los rellenos sanitarios. Esto no, digamos, ¿cómo explicarlo? La contaminación que genera o pues los daños que se generan al medio ambiente no solo se lo generan al medio ambiente, sino se lo generan a las personas, porque nosotros estamos inmersos en la naturaleza, nosotros hacemos parte de ella, aunque pues ha habido una diferenciación entre nosotros y la naturaleza, nosotros hacemos parte de ella y en cierto motivo pues dependemos de la naturaleza, entonces estamos inmersos en eso y por ende pues también incluye pues el ámbito social, porque pues estamos, o sea, somos naturaleza nosotros mismos, somos parte de eso. Entonces creo que sí está como muy relacionado y digamos en la mayoría de proyectos que se generan a nivel nacional, a nivel local o a nivel municipal, en cuanto a lo ambiental, siempre hay un punto en específico que es obligatorio, que es que las comunidades tienen que estar incluidas y tienen que tener una opinión acerca de lo que se va a realizar en ese lugar. Entonces creo que sí, estamos muy relacionados pues con lo social, porque nos podemos sentar y trabajar solo con la naturaleza, sino que tenemos que entender que dentro de la naturaleza viven personas, o dentro de ese lugar donde vamos a trabajar viven personas, hay personas que viven al lado, hay personas que están dentro. Entonces siempre hay como ese ámbito social dentro pues de lo que nosotros realizamos. Sí, muy interesante, la verdad. Digamos que el Uniminutos casi siempre se basa mucho en la comunidad y la importancia de ayudar a las comunidades, porque digamos que hemos visto y se puede ver que muchos proyectos ayudan a comunidades, pero también hemos visto otros proyectos que pueden dañar a las comunidades y han habido protestas diciendo que tales proyectos no pueden porque pueden dañar algún río, pueden arruinar algo. Bueno, Lisette tiene una pregunta. Buenas noches. No, es como un aporte y acá haciendo más o menos como una reflexión frente a lo que han comentado y lo que acabo de comentar, Ángela. Uno de estos ejemplos es el fracking, ¿no? No solo los daños ambientales que ocasiona este proceso, sino también a las comunidades y a las muchas personas que
se quedan sin la posibilidad de poder acceder al agua por los bienes, no, por los, como por generar beneficios económicos a otras personas. Entonces, me estoy totalmente de acuerdo que el manejo o manejar la temática del medio ambiente no está solamente ligada a lo técnico, a lo netamente teórico, sino más hacia el sentido social que tiene esto. Si estamos utilizando el medio ambiente únicamente para un beneficio lucrativo o egoísta en este caso, pues tenemos que pensar y replantearnos bien la idea de en qué estamos afectando nosotros también a la comunidad y qué sentido nosotros tenemos, en este caso, sentido de pertenencia e identidad hacia lo que es de nosotros, a lo que hace parte del país a donde nosotros vivimos, hacia lo que también le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces eso, gracias. Muchas gracias por tu aporte. Seiko, ¿tiene la mano levantada? ¿Desea hacer un aporte o alguna pregunta? Sí, un aporte realmente. Nuestra empresa pues ha tenido la posibilidad de desarrollar proyectos y en ese sentido de lo que preguntaban por qué lo social acerca del medio ambiente, es que tenemos que tener en cuenta que la sociedad genera impactos ambientales de las cuales también es víctima, y que los diferentes actores que intervienen hace que este tema sea muy complejo. Lo que hablaban del relleno de Doña Juana, tuve la posibilidad de vivir el impacto del 97 cuando hubo un derrumbe, que aunque técnicamente se pedía que los lixiviados y las cubiertas que esto tuviera generaran toda la mitigación de riesgos, cuando esta montaña se derrumbó, generó una serie de enfermedades a nivel de la localidad 20 y de la localidad 19 de Bogotá, que es la parte rural y parte de la zona urbana de Ciudad Bolívar, donde se pudo detallar que la ciudad no estaba preparada, a pesar de que había dado unas concesiones a los privados para el manejo de basuras. De ahí que esta problemática venga cada vez en aumento, sumado a que Bogotá, además de los municipios aledaños, de algunos municipios aledaños, también reúne esas basuras. El otro problema que tiene nuestro país en el tema de medio ambiente es lo que pasa con las reservas de páramo y de parques naturales, que son lo que han escuchado tal vez aquí las personas que están en la sala acerca de de Santurbán y la explotación minera que hacen los extranjeros con los estragos medioambientales al ecosistema que casi siempre dañan las fuentes hídricas. Entonces, este problema es complejo porque nosotros necesitamos las fuentes hídricas, pero también necesitamos las regalías que genera la explotación minera, por ser un país que todavía está afincado a nivel de recursos en lo que es la extracción primaria de la economía. Entonces, quería aportar que debemos ser conscientes, como estaban participando, que esos pequeños granos de arena son lo que cambia el cúmulo, porque a veces nos desalentamos de los, creo que 7.000 millones de toneladas al año que genera Bogotá en residuos. Como decía la ingeniera, es muy poco lo que se logra reciclar, reutilizar o darle un buen uso a esos materiales. Entonces, necesitamos de la conciencia colectiva, pero esa colectiva comienza con la participación de la conciencia por cada hogar, por cada ciudadano, para que podamos ir generando esa dinámica de conservación del medio ambiente, y que está demostrado, pues es como lo dicen las propagandas de los medioambientalistas, es nuestro hogar y estamos dañando nuestro cuando no se puede uno trastear a otro lugar, ¿no? Por ahora no. Entonces quería hacer ese aporte.
Muchas gracias. Ahí creo que al final se entrecortó un poco, pero se entendió mucho la idea. Sí, digamos, el día de ayer hablamos un poco de que las películas siempre nos muestran ese futuro, esa imaginación de que nos vamos de la Tierra porque la Tierra ya no es habitable y que pues toda la humanidad se tiene que irse para salvar. Digamos que creo que deberíamos a toda costa evitar eso y pues, todos podemos empezar dando ese pequeño grano de arena. No sé si alguien más tenga un aporte o si la ingeniera desea decir algo. Pues sí, como lo decían ellos, es importante, o como se dijo anteriormente, empezar desde los hogares, empezar desde lo primordial, o la educación ambiental. Creo que es una de las cosas más importantes que se deben realizar. Y sí, creo que se puede llegar a grandes cosas. Digamos, hay países, obviamente son primermundistas, pero pues donde reciclan hasta el 80% de lo que generan. Entonces cogen los residuos y con biodigestores, entonces eso es lo que calienta las casas. Entonces, o sea, son tecnologías que ayudan mucho pues a la reducción pues, de los residuos sólidos. Y ya, no sé, si hay otra pregunta. Si hay algún aporte o pregunta o si quieren, ya vamos una hora, ustedes, digamos, van diciendo si les está gustando. Ahí envié un formulario de asistencia para que se llenarlo, para que les llegue un poco más de información. Sus correos pues se pueden agendar para futuros talleres o webinares. También recordarles que estamos en Facebook como @hagamos un cambio en el mundo para que puedan ver todo lo que estamos nosotros explorando y buscando desde hacer ese pequeño impacto de educación ambiental. Entonces, creo que voy a hacer una pregunta, tampoco está como agendada, pero nosotros, no sé, como que cuando éramos indígenas, perdón, pero la replanteo mejor. Eh, digamos, los indígenas, nuestros ancestros, porque no vamos a decir que todos somos españoles, así, linaje fino, sino que pues tenemos unos ancestros indígenas que cuidaban y amaban y respetaban la tierra. Digamos, eh, no sé si sepas de algunos aprendizajes que pudiste haber conocido de tu carrera, de cómo ellos manejaban todo esto de la tierra, porque pues ellos también eran agricultores y pues ellos sí no tenían ni fertilizantes ni químicos para matar plagas. Más o menos voy a replantear la pregunta: ¿qué conocimiento ancestral, digamos, que conoces que puede aplicarse como a todo este tema del cuidado del medio ambiente? Digamos, lo que tú mencionabas acerca de la agricultura, sí, efectivamente. Hoy en día, como lo que promueve la gente ambientalista, o lo que nosotros llamamos como agroecología, principalmente es lo que hacían nuestros antepasados, o sea, lo que hacían los indígenas en su época. Es lo mismo, o sea, estamos como reciclando ese conocimiento y lo renombramos de otra cosa. Entonces, sí, creo que hoy en día lo que es como la agroecología, o como esta agricultura sostenible, sí, son como lo que ellos hacían anteriormente. Y hay muchas formas, digamos, hay formas de controlar plagas que no tienen que ver con químicos. Entonces, digamos, hay matas donde digamos, tú tienes tu cultivo y haces un cerco ecológico con otra mata, y ella evita que como que la plaga específica que ataca a tu cultivo la ataque, porque tenemos rodeado por un cerco ecológico de otra mata. Entonces, son cositas que sí, que reducen como este uso de insecticidas o de plaguicidas, que pues afectan también demasiado al medio ambiente. Entonces, creo que sí, que retrocedernos un poco a veces es útil. Y hoy en día eso es lo que se plantea, o lo que plantean como con la agroecología, es lo que usaban ellos antes. Es lo mismo. Sí, sí, es reciclado. Ujú. Ya hemos hablado de algunas estrategias como el reciclaje, el compost casero, pero ¿qué otra acción
para como seguir conservando el medio ambiente que podamos hacer desde nuestros hogares y que podamos convertir en un hábito. ¿Qué otro consejo así tienes? Pues creo que como lo venían hablando, se pueden hacer compostaje, se puede hacer lombricultura, que es muy fácil hacerlo desde la casa. También, no sé si han visto, pero llenan botellas con plásticos, o sea, son botellas plásticas. Coges, digamos, tú consumes un paquete de papas, un paquete de galletas, entonces tú lo metes. Lo primordial es cortarlo y meterlo, y hay lugares donde reciben esto y eso lo usan para diferentes construcciones. Entonces, lo usan para construir una casa o lo usan para construir ciertas como edificaciones con esto porque puede llegar a ser muy sólido. Entonces, creo que es algo que podemos hacer desde nuestra casa, o sea, podemos, digamos, hoy tomé gaseosa, entonces esa botella la guardo y cada vez que yo como un paquete, entonces lo voy metiendo y después llamo a estos lugares y pues ya les llevo como eso es algo que podemos hacer desde nuestra casa. Otra cosa es empezar a tener como conciencia de lo que consumimos, o sea, ya no consumir por consumir, sino, o sea, tener esa conciencia de realmente necesito esto o digamos, puedo comprar cosas que son mucho más locales, entonces ya no compro cosas que vienen, no sé, del exterior, que vienen importadas, entonces yo compro mucho más local, entonces también eso ayuda porque pues ya no son cosas que han generado pues daños por el transporte o por diferentes factores. También hay muchos emprendimientos donde te venden cosas que son ecológicas o que son hechas a base de reciclaje o que son más amigables con el medio ambiente. Entonces, como tener en cuenta eso, o sea, podemos entrar, es muy fácil, podemos entrar a internet y investigar y ahí pues hay demasiada información acerca de comprar como cosas que contaminan menos. Muchas gracias. Acá Liliana Fernández nos puso un comentario, lo voy a leer. Dice, el tema del reciclaje ha sido muy interesante. Lo importante es adoptar esta cultura desde nuestras casas y ayudar a que otros también la apoyen. Cuidar nuestro ambiente, nuestros mares, la fauna, la naturaleza. Los bosques es una manera de agradecer a Dios el lugar que nos ofrece para vivir. Así es. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta o si ya vamos cerrando, vamos finalizando esta reunión que ha sido muy nutritiva y que la van a poder encontrar en nuestro Facebook, en la grabación, la vamos a subir al Facebook. Si necesitan revisarla o si desean compartirla, también pueden hacerlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, creería que no. Ahí mi compañera Juliet compartió el Facebook donde pueden seguirlo, unirse. Ahí vamos a seguir publicando muchas cosas. Agradecerle a la ingeniera Ángela por aceptar nuestra invitación, por responder a todas nuestras preguntas, por ayudarnos aquí a cambiar un poco el medio ambiente. Ya desde esta charla podemos cambiar el medio ambiente. Y de resto nomás agradecerle a todos los participantes que entraron. Recordamos que pues, pueden compartirnos en redes sociales y así vamos creciendo nuestra comunidad. De resto no sería más. Muchas gracias y que tengan una bendecida noche. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por su invitación, chicos. Espero que les haya sido útil, así que pues... Muchas gracias, hasta luego.